Esta semana el Señor me ministraba algo que hace tiempo venía cociéndose en el horno. Y yo le he titulado El crecimiento del cristiano, parte 1. Fíjese que según la Biblia y específicamente la enseñanza de Jesús y sus apóstoles, todos los que hemos aceptado a Jesús hemos recibido salvación. Pero todos comenzamos un caminar cristiano y somos bebés espirituales. Todos comenzamos nuestra vida cristiana como bebés, aunque no les guste a los adultos. Y gran parte del Nuevo Testamento utiliza todos los libros o las cartas, los evangelios, para enseñarnos a crecer porque somos bebés. Es más, los pastores y los líderes cristianos existen para guiar espiritualmente a la iglesia. Los pastores y líderes cristianos existen para corregir con amor a la grey, a la iglesia. Esa es la corrección que se hace con amor, como un padre corrige a un niño, con amor, no con violencia desenfrenada, sino con amor, pero con justicia. Los pastores y los líderes cristianos, cuando digo líderes me refiero a los diáconos, a los ancianos, a los líderes de departamento, quizás tienen la autoridad que Cristo le ha dado para hacer el trabajo de dirigir a su iglesia. Porque la iglesia es una entidad que tiene personalidad de bebé. Y eso no le gusta escuchar a la iglesia muchas veces. La pregunta es, ¿por qué muchos cristianos, ellos no se ven como bebés espirituales? Ellos se ven muy grandes, de bigotes algunos. Y es porque ser adulto no es sinónimo de ser maduro espiritualmente. La madurez espiritual es un producto de la búsqueda constante de Dios a través de los años. La madurez espiritual es producto del dejarse ministrar, primeramente por la palabra que recibimos y por las oraciones que hacemos y por la presencia de Dios que experimentamos. La madurez espiritual es un producto de abandonar actitudes, actividades y estilos de vida que no agradan a Dios. De esa manera se va alejando uno de ser un bebé espiritual. Y por esta razón quiero que estudiemos más a profundidad la parábola del sembrador que se encuentra en Mateo 13. Dice lo siguiente: un sembrador salió a sembrar. Mientras iba esparciendo la semilla, una parte cayó junto al camino y llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos que al crecer la ahogaron. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno, en el que se dio una cosecha que rindió 30, 60 y hasta 100 veces más de lo que se había sembrado. El que tenga oídos, que oiga. Lamentablemente los discípulos tenían oído, pero no entendieron, así que le preguntaron qué significa esto. Y el maestro, el rabí, Jesucristo les explica esta parábola en el verso 18 al 23. Les dice: escuchen lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. El que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría. Pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. El que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan, de modo que ésta no llega a dar frutos. Pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. Este sí produce una cosecha al 30, al 60 y al 100 por uno. Aquí se presentan 4 tipos de tierra, pero no son tierras de cualquier tipo. No sé si me explico. Son tierras de crecimiento. La enseñanza de la parábola
está enfocada en el crecimiento. Y hoy día estamos hablando del crecimiento del cristiano. Hay 4 tipos de tierra y rápidamente los quiero apuntar. 1, tierra junto al camino y las aves se comen la semilla. Tierra número 2, tierra pedregosa y sin profundidad, el sol las quema por no tener profundidad. Tierra número 3 es la que tiene espinos que al crecer ahogan lo que está creciendo ahí. Y 4 es la buena tierra que da un buen crecimiento. Ahora, si la enseñanza de Jesús se trata de crecimiento, lo que debemos hacer es unir esta enseñanza con otra enseñanza que dio Jesús. En Mateo 17 vemos que un padre de un niño endemoniado llega a acusar a los discípulos con Jesús y le dice: mi hijo está endemoniado y tus discípulos no pudieron con él. Tú que tienes autoridad, ¿puedes hacer algo por él? Dice Mateo 17, verso 18, Jesús reprendió entonces al demonio y éste salió del muchacho y desde aquel mismo instante el muchacho quedó sano. Después los discípulos hablaron con Jesús aparte y le preguntaron: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Jesús les dijo: porque ustedes tienen muy poca fe. De cierto les digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a este monte o esta montaña, dice otra versión, quítate de allí y vete a otro lugar. Y el monte les obedecería. Nada sería imposible para ustedes. Incluso lo cantábamos hoy día, ¿no? Alguno puede pensar, el pastor se colocó de acuerdo con la hermana Alexandra, pero no, ella lo colocó sin preguntarme. La pregunta es: ¿cuál es la conexión entre la parábola del sembrador que leímos y la mención o la enseñanza de la semilla de mostaza o el grano de mostaza? La conexión es increíblemente tremenda, hermanos, y tiene un trasfondo totalmente cultural. La mayoría de los pasajes del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento tienen un contexto cultural que nosotros al leerlo en la traducción en español se pierde. Primeramente debemos recordar y entender en el contexto que se da que Jesús era un rabí, un maestro que estaba enseñando. Jesús era un rabí judío que enseñaba a judíos en términos judíos y con tradiciones judías. Jesús como rabí judío utilizaba el lenguaje diario de la audiencia que tenía. Y su audiencia mayoritariamente trabajaba en la tierra como profesión o para alimentarse. Tenían que plantar, tenían que sembrar, eso lo tenían que hacer sí o sí. Entonces Jesús utiliza la parábola del sembrador y de la semilla de mostaza como un instrumento didáctico para hablarles y enseñarles sobre el crecimiento y la autoridad espiritual. Con respecto a la parábola del sembrador, creo que nadie puede decir: ay, hermano, yo he escuchado muchas veces esa parábola y de los 4 grupos yo siempre soy tierra fértil. A mí me cayó la palabra y yo germiné como mariposa al sol. Nadie puede decir: yo nunca he sido terreno sin preocupaciones ni problemas, o sea, pedregoso. No creo o no debería escuchar a nadie decir: yo siempre he sido un terreno tan sano, pastor. A mí nunca las aves han venido a quitarme la semilla. A mí nunca las piedras han detenido mi crecimiento. A mí nunca nada me ha detenido, pastor. ¿Lo puede creer usted? Yo le diría: no, está mintiendo. Yo mismo como pastor debo reconocer algo delante de ustedes. Han habido años en mi vida que me ha costado crecer espiritualmente. Y es más, han habido tiempos en mi vida en que no ha habido crecimiento. Fueron tiempos de piedras encima de mi crecimiento. Fueron tiempos en que no había la profundidad suficiente y aunque yo estaba yendo a la iglesia, cuando salió el sol, me empecé a marchitar porque no estaba recibiendo los nutrientes que da la raíz. Mi fe tendió a secarse por la fuerza del sol muchas veces
y la falta de compromiso, de oración, de perseverancia, dejó de nutrir con agua lo que se veía por fuera y comencé a secarme también. He pasado por tiempos en que las aves han venido a comer de todo lo que Dios estaba tratando de plantar en mi ser. Y aunque pareciera que lo estaban logrando, siempre hubo un granito de mostaza de Claudio, el cual estaba cumpliendo la enseñanza de si eres tan pequeño como un granito de mostaza, vas a germinar. Es ahí donde entramos en el campo de la enseñanza de la semilla de mostaza. Esta enseñanza se refiere a un tema de autoridad y no necesariamente de agricultura. Muchos dicen y cantan sobre el grano de mostaza y piensan que es un asunto de mover las montañas de aquí para allá y de allá para acá. Pero literalmente se trata de autoridad. Aunque sí es verdad que Dios nos da poder a través del Espíritu Santo, lo dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. En esta enseñanza Jesús no está hablando de ese poder. Esta enseñanza del grano de mostaza habla en otro contexto de la autoridad. Y hay que volver un poquito atrás de donde habla de la semilla de mostaza. Y era en el contexto de que le acababan de traer a un niño que sus discípulos fallaron. Ellos no pudieron echar fuera a ese demonio. Entonces ellos mismos le preguntaron a Jesús, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Porque era mexicano. ¿Qué pasó? ¿Por qué no nos salió la liberación? ¿Qué hubo, maestro? Danos todo el poder, no un poquito nomás. En otras palabras, quedaron avergonzados porque a nadie le gustaría, teniendo el título de discípulo, quedar en vergüenza y no poder echar afuera un demonio que ya está vencido. Recordemos, Mateo 17:20 dice, Jesús les dijo, porque ustedes tienen muy poca fe. De cierto les digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a este monte, quítate de allí y vete a otro lugar, y el monte les obedecería. Nada sería imposible para ustedes. Ok, no pudieron echar un demonio afuera de un niño y ahora él está hablando de fe, mostaza y monte. ¿Cuál es el contexto? En los tiempos de Jesús, los rabí acostumbraban a salir a caminar con sus discípulos. Y la enseñanza ocurría mientras caminaban, a veces por días, en las montañas. En estos casos, Jesús utiliza la siembra de terrenos difíciles y el grano de mostaza como un ejemplo a una enseñanza que le estaba dando a sus discípulos. Él era rabí, tenía la costumbre de usar la cultura local. Pero hay un detalle muy importante y este se basa en la traducción de nuestra Biblia al español. En el idioma original arameo que se escribió o se hablaba en el tiempo, la palabra montaña no significaba monte o cerro como nosotros lo leemos. En el contexto histórico, el Nuevo Testamento se escribió, lo recibimos en griego, pero se hablaba arameo. En el contexto cultural, montaña significaba autoridad. Ahora, alguno puede decir, ¿y de dónde está sacando usted eso? Pues rápidamente, Ezequiel 36:1, leámoslo. Dice, tú, hijo de hombre, profetiza a los montes de Israel, a las montañas de Israel, y di, montes de Israel, oíd palabra de Jehová. Dios no le habla a los cerros. En la cultura judía, cuando se hablaba de las montañas, se refería a los líderes en autoridad. En este caso, Ezequiel tenía que hablarle a los líderes espirituales de Israel. Por eso él le está diciendo, tú, profeta, hijo de hombre, profetiza a los líderes de Israel. No a las montañas, no a los cerros. Los cerros no escuchan. Ellos no necesitan palabra de Dios. Entonces, la expresión mi montaña en la cultura judía significaba mi autoridad. Por eso los discípulos de diferentes rabí, cuando ellos discutían, llegaban a esta frase muy interesante. Mi montaña se enfrentará a tu montaña mañana y vas a ver cómo lo acaba. O sea, ellos peleaban por su jefe, por su rabí. Y algunos dicen, bueno, ¿y por qué inventa esto, pastor? No lo estoy inventando. Ese era el tipo de comportamiento. ¿Y sabe cómo lo podemos ver? Aún en la iglesia primitiva,
es que en 1 Corintios 1, 12 y 13 sucedió esto. Pablo le dice, me refiero a que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Estaban peleando por su montaña. La montaña de cada uno era la autoridad que tenían y estas la reconocían. Por eso Dios en el Antiguo Testamento le hablaba al profeta para que profetiza a la montaña, al monte de Israel, a las autoridades, ¿Capiche? Ahora, ¿qué está pasando aquí? Pues aún los nuevos cristianos decían, mi montaña es Pablo, mi montaña es Apolo, la mía es Cefas. Y Pablo los corregía, ¿acaso ellos fueron los que fueron crucificados? ¿O fuiste bautizados en el nombre de aquellos? Y corrigió el problemita. ¿Por qué? Porque la cultura de ellos era ver a su montaña, a su rabí, como lo máximo. Si volvemos al texto de la semilla de mostaza, entonces deberíamos entender que hay que leerlo de la siguiente manera en español para entenderlo un poquito más. Mateo 17, 20 diría, Jesús les dijo, porque ustedes tienen muy poca fe, de cierto les digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a esa autoridad, quítate de allí y vete a otro lugar. Y la autoridad les obedecería, nada sería imposible para ustedes. ¿Les suena diferente ahora? Pero vamos más a fondo. Eso fue precisamente lo que los demonios le pidieron a Jesús cuando entró a Gadara. Marcos 5, 10, 12 dice, y el hombre endemoniado, el que tenía legión de demonios, le rogaba e insistía a Jesús que no lo mandara lejos de aquella región. Cerca del monte pasía un gran hato de cerdos, había una manada de cerdos, y todos los demonios le rogaron, envíanos a los cerdos, déjanos entrar en ellos. O sea, había que mover una montaña de autoridad espiritual demoníaca a otro lugar, movimiento. Y como los demonios sabían de que tenían que moverse, porque Jesús es el autor de la fe, le pidieron que los moviera a los cerdos. Si tuviera fe, le dirías a esa autoridad, muévete para allá, y esa autoridad se movería para allá. Estaba en práctica lo que él trataba de enseñar a través de el grano de mostaza. Y aquí vimos precisamente, estamos viendo una montaña, es una autoridad demoníaca, rogándole a Jesús que la relocalizara por misericordia. Mire, los demonios también piden misericordia. ¿Por qué? Porque los demonios, esa legión, cuando vio a Jesús le hizo, ¿quién eres tú, hijo del Dios viviente? ¿Vienes a atormentarnos antes del tiempo señalado? O sea, ellos podían ser enviados. Esa autoridad podía ser movida hacia el tormento que probablemente hubiera sido el infierno. Y ellos reconocieron esa autoridad de movimiento porque Jesús mueve montañas, o sea, autoridades. Y le dice, no muevas para el infierno, muévelos para los cerdos. Esos movimientos son bien interesantes porque muchos cristianos no quieren moverse al cielo, pero quieren moverse a cerdos también. Hay una autoridad que está haciendo un movimiento en el campo espiritual. Muévete de aquí para allá. Y muchos dicen, no, yo no me quiero ir al cielo todavía. Yo no quiero recibir la salvación. Manténme en salmuera todavía. Manténme aquí en este lugar. Pero esos son otros 20. Mateo, ¿dónde voy? Mateo 17, 20 dice, Jesús les dijo, porque ustedes tienen muy poca fe. De cierto les digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a este monte, a esta autoridad, quítate de allí y vete a otro lugar, y el monte les obedecería. Nada sería imposible. O sea, para terminar, quiero que volvamos a la parábola del sembrador, la que leímos primero. La de terreno fértil y terrenos no fértil, pedregoso, donde no tienen profundidad, donde las aves vienen y quitan la semilla. La pregunta es, si nadie de nosotros puede decir, yo siempre he sido terreno fértil. Si en realidad nadie nunca es terreno fértil toda la vida. ¿Cómo podemos pasar del terreno pedregoso, seco, del terreno con falta de profundidad, sin conexión a la raíz, donde no hay agua que nos está llegando, donde hay tiempos de sol que nos están a punto de hundir, donde ya no queremos ni siquiera venir a la iglesia porque no estamos conectados con la raíz? ¿Cómo salimos de esos tiempos, de ese tipo de terreno y llegamos a ser tierra fértil?
Porque sería una mentira si yo dijera todas las personas que vienen a la iglesia están creciendo espiritualmente. Todas no crecen. ¿Ustedes quieren crecer? Amén. Pero eso va a requerir relocalización. ¿Dónde estamos? Durante todos estos tiempos hay una sola forma de crecer espiritualmente. Y esa es tener fe como un grano de mostaza. El grano de mostaza en Israel ha sido y sigue siendo una amenaza. Y nos vamos otra vez al contexto cultural y geográfico. ¿Por qué? Porque el grano de mostaza es una maleza en Israel. Es una maleza que sale por todas las partes. Es una maleza que se tiene que estar cortando porque es tan fuerte que aunque le coloquen una vereda encima y piedras encima, el grano de mostaza comienza a buscar la forma de salir al sol y levanta las piedras, levanta las veredas. Es una maleza. No es la mostaza que le echamos con ketchup y mayonesa a las papas fritas. No es ese contexto. Es una semilla que va germinando sí o sí y siendo tan pequeñita, levanta las piedras que hay arriba de ella y echa a perder las construcciones de las calles. Eso hace el grano de mostaza. Y Jesús estaba diciendo, si tuvieran fe como un grano de mostaza, no está hablando de que la fe de ustedes va a mover las montañas, está hablando si ustedes vivieran con una fuerza constante de servir al Señor, que es la fe. Si cuando las cosas se ven mal, ustedes caminaran por fe y no por vista, entonces serían como un grano de mostaza, porque la mostaza no le llega al sol y sigue creciendo. La mostaza, el grano de mostaza no necesita tener sol ni que le echen agua, comienza a sacar todo lo que está arriba y sale y logra su objetivo, que es salir al aire, salir al sol. El grano de mostaza termina quebrando el cemento, abriéndose paso por donde se rompa. Por eso a la semilla de mostaza se le considera una maleza en Israel. Porque crece en todo terreno, por todas partes y sin pedirle permiso a nadie. Ahora leemos el texto otra vez, pero con este contexto en la mente. Jesús le dijo, porque ustedes tienen muy poca fe. De cierto les digo que si tuvieran fe como un grano viviente de mostaza, dice la versión amplificada. Ahora está enfocándose a cómo crece el grano de mostaza, o sea que se lleva todo lo que tiene arriba. Si tuvieran una fe viviente como un grano de mostaza, le dirían a esta autoridad, quítate de allí y vete a otro lugar. Quizás la autoridad le diría, mándame a los cerdos. Ok, mándate a los cerdos. Y les obedecería. Nada sería imposible para ustedes. Amada iglesia Creekside, no importa si estás pasando por un tiempo en que sabes que no estás siendo un terreno fértil. Escúchame, amada iglesia, no importa si estás pasando por un tiempo pedrejoso, un tiempo emproblemado, un tiempo asoleado. No importa si las aves, que pueden ser ataques del enemigo, están comiendo tu semilla de crecimiento. Hoy Dios nos recuerda que a través de su palabra y sus enseñanzas, que si tenemos fe como un grano viviente de mostaza, le vamos a decir a cualquier autoridad que está impidiendo nuestro crecimiento, muévete de aquí, y esa autoridad nos va a tener que obedecer. Si tenemos fe viviente como un granito de mostaza, no nos vamos a secar, no nos vamos a morir. Nuestra fe va a ser probada siempre, pero si nuestra fe persiste como un grano de mostaza, va a vencer. Nuestra fe puede no estar viendo la luz. Es que no veo por dónde, pastor. No importa, en ese momento el granito de mostaza se transforma en fe que camina sin luz. Porque nosotros caminamos sin ver, caminamos por fe. Bienaventurados los que creen sin ver. No importa la autoridad que esté tratando de hundirte, confundirte, ahogarte. Esa autoridad va a suplicar irse a los cerdos y que no sea enviado al infierno mismo. Porque mayor es el que está con nosotros
que el que está en contra de nosotros, y jamás podremos ser vencidos si tuviéramos fe viviente como un granito de mostaza. ¿Cuánto le dan gloria al Señor por eso? Durante el último tiempo, muchos hermanos me han dicho: pastor, quiero crecer, quiero servir, quiero integrarme. Y como yo estoy involucrado en sus vidas, muchos están pasando por procesos pedregosos. Muchos están pasando por procesos donde se les ha acabado la luz. Muchos reciben la palabra como el sol recibe, llega a la planta, pero no tienen la profundidad, la raíz, y se están secando. La palabra de hoy es bien clara y les dice: si tuvieres fe como un grano de mostaza viviente, tú le vas a decir a toda autoridad que te está diciendo, enseñando, manteniendo bajo su autoridad: muévete de aquí. Y esa autoridad se va a tener que mover en el nombre de Jesucristo. La semilla de mostaza no ve la luz bajo terreno pedregoso, pero sigue creciendo sin importarle nada. Hermano, sigue creciendo sin importarte nada. Sigue buscando del Señor, sigue leyendo la palabra, sigue orando aunque no sientas nada, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y tiene que obrar bajo el concepto de que todas las montañas que tratan de pisarte, mantenerte abajo, se van a mover sí o sí. Tú le dirías a esa montaña, o sea, a esa autoridad: échate al mar, ándate a los cerdos, sal de ahí, y esa montaña se moverá. El grano de mostaza no se atemoriza por las rocas que tiene encima. En Israel se puede ver hasta hoy que las carreteras y las veredas son inundadas por maleza de granos de mostaza. Al contrario, el grano de mostaza termina burlándose de estas y abriéndose paso entre ellas. Termina levantando las rocas, echando a perder la vereda, echando a perder la construcción, porque sale al sol sí o sí. Amada iglesia Creekside, si has pasado o estás pasando por un tiempo de prueba, por un tiempo de sequedad, por un tiempo de oscuridad, donde ya no ves la claridad, recuerda esto: si tuvieras fe como un grano viviente de mostaza, le dirías a la autoridad que te está tratando de empujar hacia abajo, de destruir, de matar: quítate de allí, de encima mío, de mi lado, de mi hogar, de mi familia, de mi matrimonio, de los planes que Dios tiene para mí. Quítate de ahí, y esa autoridad, o sea, ese monte, se moverá. Nada sería imposible para ustedes, dijo Jesucristo. Pongámonos de pie, por favor.